La venta de coches sigue todavía bastante parada, afectada por las consecuencias de la pandemia y el cambio social y tecnológico en el que está sumido el sector. Se está resintiendo sobre todo el coche nuevo, con una caída del 5% el año pasado en las ventas, y aunque 2021 acabó con una facturación similar a la anterior, con 36.000 matriculaciones, y los concesionarios pudieron mantener el empleo en alrededor de 150.000 empleados, el sector teme que la debilidad del mercado acabará teniendo consecuencias este año y las cifras en una pérdida de entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo. Bueno, se mantuvo la facturación en unos 36.000 millones de euros, se mantuvo el empleo, pero la perspectiva para este año preocupa. Es lo que dice Faconauto, su presidente está hoy aquí con nosotros. Gerardo Pérez, buenos días. Buenos días. ¿De dónde sacan ese cálculo de que se pueden perder entre 5.000 y 7.000 empleos, que son muchos para el sector de 150.000? Sí, son muchos y el cálculo es sencillo. Nosotros tenemos la cifra de que por cada 100.000 ventas que se pierden en España, el sector de la distribución pierde 5.000 empleos. Y esto hablamos solamente en la distribución, la fabricación, que como sabéis, tanto de automóviles como de componentes, que es muy importante en España y que también emplea casi 300.000 personas, también se vería afectada por un mercado tan débil que no llega al 1.000.000 de coches, que es el tercer año y que parece que se está cronificando un mercado demasiado bajo para un país donde el automóvil es tan importante. ¿Y creen que es algo coyuntural? Porque hemos tenido también de nuevo muchos confinamientos, muchos parones en la actividad, ¿o se apunta también a ese cambio de modelo? Los jóvenes ya no tienen la apetencia de otras generaciones, ¿no?, por los coches, y la incertidumbre, que no sabe uno qué hacer todavía, si comprarse el coche eléctrico, esperarse o qué hacer, ¿no? Son muchos los factores que influyen y yo creo que debemos de atacarlos todos en un país donde la fabricación y distribución de automóviles es tan importante. La incertidumbre es clara, es decir, ¿qué coche me compro? Parece que estamos abocados al eléctrico, al cero emisiones, pero hay una gran amalgama de vehículos de combustión fabricados en España que todavía el cliente puede comprar con total tranquilidad. Cuando decimos que los jóvenes no quieren un coche, lo primero que habría que dotar a esos jóvenes es de un empleo con un salario digno y que luego ellos decidan si quieren un coche o no, pero cuando tenemos casi un 50% de paro juvenil, es muy difícil. ¿No cree que sea un cambio de mentalidad? Bueno, los jóvenes en las ciudades apuestan más por las bicicletas, por el patinete eléctrico. ¿Cree que es porque realmente no tienen capacidad? Yo estoy absolutamente convencido de que el joven utiliza más tipos de vehículo, puede utilizar un coche propio, un car sharing, una moto, una bicicleta, un patín, pero que en cuanto que el joven tiene una novia, quiere viajar, se quiere ir a la playa o incluso se casa y tiene familia, necesita un vehículo propio, con lo cual efectivamente hoy tenemos una gran variedad de modos de transporte que antes no teníamos, pero que el vehículo privado sigue siendo el principal medio de locomoción, no hay ninguna duda. Lo que tenemos que intentar en este país es aclarar ese debate, es decir, tenemos un sector de la fabricación importantísimo, tenemos un sector de la distribución que da empleo en toda España y además en esos lugares donde ya nadie se acuerda, ahí hay un concesionario que vende vehículos, con lo cual tenemos que decirle al consumidor que compre tranquilamente el vehículo que crea que debe comprar. Ayer se debatió en el Congreso de los Diputados algo muy sorprendente, es decir, una iniciativa, un proyecto no de ley de un grupo parlamentario donde se intentaba convencer al resto de partidos prohibir la publicidad de los vehículos de combustión en nuestro país. Es decir, es absurdo cuando la principal arma de nuestra balanza exportadora y de nuestra balanza industrial es el vehículo que fabricamos en España, que vendemos en España y que también exportamos, con lo cual yo creo que racionalizar el debate en torno al automóvil es absolutamente necesario si queremos tener un mercado de 1,2, 1,3 millones de coches que necesitamos en este país y queremos seguir creando empleo, porque si no destruiremos empleo y al final los políticos cuando toman decisiones tienen que pensar en qué repercusión va a tener esas decisiones en la vida de la gente. ¿Cómo es ese aumento de la venta del coche de segunda mano? ¿Lo vende gente que se está comprando un eléctrico y por ahí vamos ya haciendo la transición y gente que prefiere esperar? ¿Cómo está siendo esa venta? ¿Por qué se compran más coches de segunda mano? ¿De qué tipo? ¿Quién los vende? Pues está ocurriendo algo que ocurre siempre, que se penaliza un poco la venta del vehículo nuevo, cuando el vehículo nuevo se grava con impuestos, como por ejemplo ha ocurrido el 1 de enero, donde el impuesto de matriculación ha subido entre 700 y 1.000 euros. ¿Qué ocurre? El valor refugio del vehículo de ocasión. El vehículo de ocasión es donde el consumidor o el cliente que no puede comprar un coche nuevo se refugia, compra un coche algo más barato y espera a ver qué ocurre con un mercado de vehículo nuevo que hoy parece que no está claro hacia dónde tiramos. Por eso nosotros con el Gobierno estamos intentando que, como las prohibiciones vienen en 2050, que queda mucho tiempo, aclarar al comprador que hoy un vehículo de combustión
que el 80% de los vehículos fabricados en España siguen siendo de combustión, es una gran herramienta para atravesar esta transición que tenemos que hacer juntos, pero que tenemos que darle el tiempo necesario para que el consumidor, el cliente, el usuario se pueda acoger a esta transición tranquilamente y que además la pueda financiar. ¿Y dentro del coche nuevo lo que más se vende ya son los eléctricos o todavía no? No, todavía no, estamos muy lejos de eso. El 94% de los coches que se venden en este país llevan un motor de combustión. Hay un 6% de vehículos que llevan un enchufe, es decir, al final el eléctrico o el híbrido enchufable, que son unos modelos que nos van a permitir acometer esa transición, hoy son el 6%. Por diferentes razones que lo hemos hablado en muchos casos, por el precio, por la infraestructura de recarga, por la autonomía. Todo eso se va a ir solucionando con el tiempo, pero necesita tiempo el avance tecnológico del vehículo eléctrico y del híbrido enchufable, y durante ese tiempo la industria española debe seguir vendiendo coches y necesitamos un mercado urgente de 1,2, 1,3 millones si queremos salvaguardar los 2 millones de empleos. El 10% de la gente que trabaja en este país trabaja en el automóvil, directo o indirectamente, y al final nosotros tenemos que intentar asegurar todos esos puestos de trabajo, que además son empleos de calidad y bien remunerados, que hoy se habla mucho de ese tema, con lo cual esa joya que tenemos en la economía española tenemos que protegerla. ¿Estamos quizá demasiado empeñados aquí en Europa en general con el coche eléctrico, el coche eléctrico, el coche eléctrico, y hay otras alternativas? Me estaba acordando que hace unos días hablábamos con el presidente de la patronal de las estaciones de servicio y ellos mismos han iniciado una campaña para fomentar el uso de biocombustibles. Dicen, tu coche de gasolina, tu coche de diésel, lo tuneamos y vas a poder utilizar este nuevo carburante. ¿Por qué ese empeño con el coche eléctrico? Bueno, porque al final también el biocombustible contamina más, ¿o por qué? Tenemos que utilizar todos los resortes. Es decir, es verdad que la Comisión Europea se ha centrado mucho en el cero emisiones, cuando hay un camino que recorrer en vehículos de combustión nuevos, que contaminan mucho menos, en biocombustibles, como decían muy acertadamente, que hace que la contaminación del combustible de combustión sea mucho más eficiente, y al final utilizar todos los recursos que tiene un país es fundamental. Nos estamos centrando en un mercado que hoy todavía es pequeño, que hoy todavía está destinado a altos niveles de renta, porque hay que decirlo, el vehículo eléctrico hoy todavía es más caro, y estamos dejando el 96% del mercado que continúa a su libre albedrío, digamos, sin intentar dirigirlo a comprar un vehículo nuevo, que eso puede permitir conseguir los objetivos de descontaminación muchísimo más rápido, con lo cual, efectivamente, es nuestra insistencia, vamos a utilizar todos los mecanismos para intentar proteger la industria española y para intentar proteger la distribución en España. Piden ustedes más ayudas fiscales para animar el sector. ¿Qué tipo de ayudas exactamente? Porque los planes Renoves, las ayudas de este tipo, al final parece que cojean. Muchas veces cuesta que las autonomías terminen de gastar esas ayudas. Nosotros estamos pidiendo una reforma fiscal, es decir, en un sector que ha cambiado tanto y donde intentamos racionalizar el uso del automóvil y del transporte, que tengamos la misma fiscalidad de hace 40 años parece que no tiene mucho sentido. Y sobre todo que se deje de gravar al automóvil, donde tenemos un impuesto de matriculación, un IVA, un impuesto de circulación, un impuesto de los ayuntamientos, un impuesto sobre el seguro. Es decir, gravar de esta manera los vehículos está haciendo que suban de precio, se alejen del poder adquisitivo de muchas familias. Y, hombre, yo creo que hoy hay unos derechos básicos, como es tener un trabajo, como es tener una vivienda y como es poder transportar a ti y a tu familia donde lo creas conveniente. O sea, parece que hemos olvidado el que cuando se penaliza la entrada a las ciudades de vehículos antiguos, que hay gente que no cambia el vehículo antiguo porque no quiere y hay gente que es porque no puede. Entonces parece un poco duro pensar que alguien que tiene un coche con 20 años porque no puede permitirse otro, no va a poder entrar a las ciudades. Con lo cual necesitamos racionalizar esa política fiscal para racionalizar el uso del automóvil, que se utilice cuando sea necesario y utilizar otros medios de transporte que también son complementarios. Pero prohibir y atacar a un sector tan importante en la economía española, pues yo creo que es muy problemático y está haciendo que haya fabricantes que reconsideren si este es el país donde quieren fabricar, y también está haciendo que haya muchos empresarios de la distribución que tengan que reajustar sus plantillas, porque está claro que un mercado de 800.000 coches no es la expectativa que tenemos en un mercado como el actual. Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, muchísimas gracias por venir una vez más al 24 horas. Vamos a seguir la pista a ver si puede ser que el año termine bien y con más empleo y no con pérdida. Vamos a trabajar muy duro para seguir creando empleo. Muchas gracias. Hasta otro día, gracias. Bueno,